era el Hijo de Dios y fue llevado por el mismo Espíritu. No fue Satanás que lo llevó, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, en el cual Jesús había pasado 40 días de ayuno, hermano. Jesús tenía hambre, tenía una necesidad. Pero dice, hermano, la palabra que el diablo comenzó a tentar a Jesús, pero Jesús en todas las tentaciones expuesta por el diablo, Jesús le habló con la palabra. En otras palabras, Jesús no sucumbió a las tentaciones de Satanás. Pero esto no significa que Satanás no iba a seguir tentando a Jesús. Que cuando nosotros hablamos mediante la palabra del Señor y hablamos cuando el diablo quiere venir a tentarnos, amados, y nosotros con una palabra del Señor refutamos lo que el diablo está diciendo, entonces dice que el diablo tiene que huir. Y quisiera que usted vaya conmigo al libro de Lucas, capítulo 4, y vamos a estar leyendo del versículo 18. Dice la palabra que es en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y el pueblo de Dios dice: amén. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y visitar a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. ¿Cuánto pueden decir amén? Aleluya. Padre Dios, te damos gracias. Gracias, Señor, porque hasta aquí tú nos has traído, Señor. Hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado, Padre. Gracias. Gracias, Señor, por una vez habernos elegido, Señor. Y dice tu palabra que antes de la fundación del mundo. Gracias porque nos elegiste para salvación y vida eterna. Y en este día, Señor, nosotros queremos agradecerte, Señor, porque a través de ti hemos sido salvos, sanos y hemos sido libres. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Desde que Jesús, amados, fue bautizado, dice la palabra que fue lleno del poder del Espíritu Santo. Y esa llenura, mediante la cual fue llenado Jesús, inmediatamente dice que por el mismo Espíritu fue llevado al desierto. ¿Para qué? Para ser tentado. Déjeme decirle algo en esta mañana, hermanos. Cuando nosotros recibimos al Señor en nuestros corazones, dice la palabra que nosotros fuimos llenos del Espíritu Santo. Y no porque hayamos sido llenos, no es que no vamos a tener tentaciones. Jesús era el Hijo de Dios y fue llevado por el mismo Espíritu. No fue Satanás que lo llevó, fue llevado por el Espíritu Santo para ser tentado, en el cual Jesús había pasado 40 días de ayuno, hermano. Jesús tenía hambre, tenía una necesidad. Pero dice, hermano, la palabra que el diablo comenzó a tentar a Jesús, pero Jesús en todas las tentaciones expuesta por el diablo, Jesús le habló con la palabra. En otras palabras, Jesús no sucumbió a las tentaciones de Satanás. Pero esto no significa que Satanás no iba a seguir tentando a Jesús. Lo que pasa es, hermano, que cuando nosotros hablamos mediante la palabra del Señor y hablamos cuando el diablo quiere venir a tentarnos, amados, y nosotros con una palabra del Señor
reputamos lo que el diablo está diciendo, entonces dice que el diablo tiene que huir. Y dice, hermano, que el diablo, al no ver que Jesús sucumbió a ninguna de sus tentaciones, entonces el diablo se alejó de Jesucristo por un tiempo. No nos creamos, hermanos, porque en un momento podamos salir vencedores de alguna tentación de Satanás. Satanás se va a quedar quieto. Él puede alejarse de nosotros, pero va a volver a hacer que nosotros seamos tentados. Pero siempre y cuando usted y yo le hablemos al diablo con la palabra del Señor, el diablo tendrá que huir de nosotros. ¿Cuántos pueden decir amén? Aleluya, gloria al Señor. Y es con ese poder, amados, que Jesús comienza su ministerio. Es con ese poder que Jesús comienza a predicar las buenas nuevas de salvación. Y dice la palabra que muchos eran salvos, muchos eran sanados, pero también muchos eran libertados. Aleluya. Pero Jesús, en el mismo instante que empieza su ministerio, hermano, dice que al muchos ser salvos, sanados y libertados, la fama de Jesús se difundió por todo Israel. Los judíos, que en ese tiempo, hermanos, habían estado en el exilio, y los judíos no podían ir al templo a adorar a Dios. Es por eso que los judíos crean lo que se llama sinagogas, donde ellos podían leer la palabra, podían enseñar la palabra. Pero allí, hermano, no había salvación, no había sanidad, ni había liberación, porque ellos cogían una persona para leer la palabra y solamente la explicaba. Pero allí no había el poder del Espíritu Santo como estaba en Jesucristo. Y es por eso, amados, que dice que Jesús enseñaba en las sinagogas. Pero ¿saben algo aquí, hermano? Ellos tenían y habían puesto un día de reposo, donde ellos nada hacían, donde solamente ellos vivían tranquilos y no hacían nada. Podía ir cualquier persona enferma, cualquier persona endemoniada, y ellos no se atrevían o no hacían nada para que esa persona fuera liberada ni fuera sanada. Pero Jesús aprovechó el día de reposo para ir a predicar a las sinagogas. Oh, gloria al Señor. ¿Sabe qué, hermanos? Nosotros debemos aprovechar estos tiempos para ir y predicar la palabra de victoria y de fe a aquellos que no tienen a Cristo, aquellos que están viviendo una vida muy placentera, una vida muy cómoda, amados. Nosotros debemos aprovechar ese día. Usted se ha dado cuenta que en las fiestas que hacen nuestras familias no nos atrevemos nosotros a predicar a Cristo, porque nos pueden echar, nos pueden decir algo, nos pueden llamar la atención. Pero no temamos, hermanos. Un momentito de esos hay que escogerlo para hablarle de Cristo, aunque ellos se incomoden, hermanos, porque sabe que donde está la palabra del Señor y donde está el Espíritu de Dios hay libertad. Y en cualquier momento y en cualquier lugar los endemoniados van a ser liberados, los enfermos van a ser sanados, y los que no son salvos pueden ser salvos a través de la palabra del Señor. Y ese era, hermano, el propósito de Jesús. Y Jesús comenzó a predicar la palabra en las sinagogas el día de reposo, lo cual causó, hermano, cierta soberbia y cierta algo que sentían ellos, porque Jesús estaba sanando esos días. Y para ellos no era lícito hacer esas cosas. Pero Jesús era el Hijo de Dios. Por tanto, hermano, Jesús aprovechaba esos momentos y entraba a las sinagogas a predicar. Pero allí le daban a ellos los libros a leer para que la gente lo leyera.
Pero dicen que le dieron el rollo donde estaba la escritura de Isaías. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lo que indica que Jesús tenía poder para hablar lo que estaba hablando. Por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas, ¿a quién? A los pobres. ¿De qué estaba hablando Jesús ahí? Estaba hablando de traer salvación a los perdidos a través de la palabra del Señor. Me ha enviado a sanar ¿a quién? A los quebrantados de corazón. No solamente Jesús fue enviado a salvar, fue también enviado a sanar. Pero dice: a pregonar libertad ¿a quién? A los cautivos. Aleluya. O sea, hermano, yo no sé a qué usted vino hoy a la iglesia. Yo no sé qué te movió a venir a este lugar. Antes había sinagogas porque no se podía estar en los templos, pero ahora Dios nos ha dado la libertad de venir a su casa a adorar y bendecir su nombre. Y en base a esa salvación y a esa sanidad y a esa libertad que Dios nos ha dado, es que nosotros hoy podemos danzar, podemos bailar y podemos gozarnos para Cristo. Y dentro de esas sanidades, hermanos, dice que Jesús libertó a un endemoniado en la sinagoga. También el hombre de la mano seca, su mano le fue restaurada. ¿Dónde? En la sinagoga. Pero hoy, hermano, yo quiero hablarte de algo especial aquí, que también sucedió en una sinagoga. Y yo quisiera que te vayas ahí mismo en Lucas capítulo 13. Lucas capítulo 13. Y voy a estar leyendo del 10 al 13. ¿Quién me lee el encabezado en su Biblia de esto? Un espíritu de enfermedad. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. A veces, amados, ya nos hemos sentido libres por la sangre de Cristo, porque la sangre derramada en la cruz del Calvario fue para hacernos libres a nosotros, para perdonarnos de nuestras transgresiones, para perdonarnos de nuestros pecados. La sangre de Jesucristo perdonó nuestros pecados. Y dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero también rompió las cadenas de nuestros pecados. Y por eso nosotros somos libres hoy en Cristo Jesús. Esta mujer era una mujer que amaba a Jesús. Era una mujer que creía en Dios. Pero dice la palabra, hermano, que ella iba a la sinagoga, iba a escuchar la palabra, iba a oír la palabra de Dios. Pero esta mujer tenía 18 años con una enfermedad. Y estoy más que convencido, hermano, que ninguno de los que estaban ahí percibieron ni se dieron cuenta que esta mujer padecía de una enfermedad. Pero esta enfermedad no era una enfermedad que era física, sí se veía encorvada, porque sabes que cuando tú estás enfermo por dentro te tiene que salir afuera. Y esta mujer estaba encorvada, 18 años, pero esta era una enfermedad de adentro, era una enfermedad espiritual, hermano.
Porque aquí dice, tenía 18 años con un espíritu de enfermedad. Y yo me imagino esta mujer iba a la iglesia durante todo este tiempo, adorando y visitando donde se leía la palabra. Y durante esos 18 años no había sido sana. Pero llegó Jesús. Llegó el maestro. ¿Y saben algo? Dice aquí que el Señor la vio. Podemos nosotros, hermanos, venir a la iglesia por mucho tiempo y estar en los caminos del Señor, pero ¿saben qué? Podemos estar atados al pecado. Podemos tener ataduras en nuestras vidas que solamente el Señor las sabe. Aleluya. Nadie está diciendo de qué está padeciendo. Nadie está diciendo a qué está atado. Pero déjame decirte, si viniste a la casa de hoy, en la casa del Señor, el Señor a ti también te puede salvar, te puede sanar y te puede liberar. Y el Señor vio esta mujer. Quizás esta mujer quería adorar, pero la enfermedad de esta mujer le impedía adorar a Dios con libertad. Y aunque en su corazón ella amaba a Dios y quería estar en la casa de Dios, había un impedimento para ella con libertad darle la gloria al Señor. A veces venimos a la iglesia con condiciones pecaminosas delante del Señor y alabamos y bendecimos a Dios, pero Dios está mirando el pecado que mora en cada uno de nosotros. Dios está mirando nuestra condición. Pero dice la palabra que aquel que tiene un corazón contrito y humillado delante del Señor, el Señor no lo rechaza. Amén, amados. El Señor está en este lugar, en este día. El Espíritu de Dios está en esta casa, hermanos. Y Él está aquí para sanar, para salvar y para liberar. Esta mujer tenía 18 años atada a una enfermedad. Y yo me imagino que una persona encorvada es lo que nosotros le llamamos los jorobados. La gente que tiene una joroba aquí atrás, ¿verdad? Que le sale del encorvamiento. Quizás ninguno de nosotros hoy tiene joroba, porque no se nos ve físicamente, pero hay jorobas en nuestra vida que el Señor quiere liberar. Jorobas que se han llenado con el pecado. Jorobas que se han llenado, hermano, con las cosas del mundo. Y después que fuimos libres en el Señor, hemos vuelto a tener cadenas. Pero en esta mañana el Señor te dice: hoy mi espíritu está en este lugar y yo soy Jesús, dice el Señor, por lo cuanto tengo la autoridad para salvarte, para sanarte y para liberarte. Aleluya, hermanos. Dice la palabra que si el Señor, si el Hijo de Dios os libertare, entonces nosotros seremos verdaderamente libres. Pero ¿saben qué, hermano? Para nosotros ser libres necesitamos primero querer ser liberados. Si estamos enfermos, tenemos que querer ser sanados. Y si estamos atados, tenemos que querer ser liberados. Pero para salvación tiene que haber un Salvador. Para ser salvo tiene que haber un Salvador. Para ser sano tiene que haber un sanador. Y para ser libre tiene que haber un libertador. Aleluya. Entonces Jesús está aquí, hermano. Usted ha venido hoy a la casa para ser salvo, para ser sano y para ser libre en el nombre de Jesús. Pero hay que querer eso, hermano. Hay que desearlo.
La mujer del flujo de sangre estaba enferma. Estaba pasando por una enfermedad, hermanos. ¿Y cuánto no había gastado esta mujer en las manos del médico? Todo lo que tenía, dice la palabra, lo gastó. Pero cuando ella oyó que Jesús iba a pasar por ahí, ¿qué fue lo que hizo esta mujer? Se quedó en su casa, abrió la ventana para verlo. Dice que salió y entre el medio de la multitud que había, se abrió paso en medio de ella para tocar el manto de Jesucristo. Y como Jesús había poder, dice que al tocar el manto, Jesús dijo: alguien me ha tocado. Y dice que enseguida el flujo de sangre de aquella mujer fue sano. Esta mujer quiso ser sana. A esta mujer no le dio pena ni le dio vergüenza que la gente entendiera y supiera de que ella estaba enferma. En ese tiempo, hermano, una enfermedad de esa índole era una vergüenza para la mujer. La tenían como una gente inmunda, hermanos. Pero esta mujer no importó lo que la gente dijera, porque allí estaba el maestro, el que no le importaba lo que ella era, sino lo que podía hacer en sus manos. Aleluya, hermanos. Y esta mujer fue sanada de aquella enfermedad. Al contrario de la mujer que estaba encorvada, había una enfermedad espiritual, hermanos, que solo por Jesús tenía que ser sanada. A veces nosotros queremos encontrar salvación y vamos al lugar equivocado. Queremos ser sanos y vamos al lugar equivocado. Y queremos ser libres y también vamos a los lugares equivocados. Esta mujer encontró sanidad en el lugar donde estaba Cristo, en el lugar donde estaba el maestro. Así que nosotros, para encontrar esa salvación y esa sanidad y esa libertad, tenemos que estar en la casa de Dios. ¿Cuánto lo creen? Oh, gloria al Señor. Y dice que, hermanos, cuando Jesús vio a esta mujer, no solamente ve lo que está padeciendo, no solamente porque ella no le dijo a Jesús que lo que estaba pasando. Quizás otros en la sinagoga la habían visto y ni siquiera le habían preguntado: ¿por qué tú estás encorvada? ¿Qué te pasa? Y déjeme decirle, hermano, una persona encorvada solamente mira el suelo y mira para abajo. ¿Cuántas veces quizás esta mujer no quiso levantar la vista para ver al maestro? ¿Cuántas veces esta mujer no quiso levantar la vista para adorar y levantar sus manos para adorar a Dios? Pero había esta enfermedad se lo impedía, hermano. Usted que está sano, usted que tiene su brazo, usted que tiene su pie, a veces usted no danza, a veces usted no alaba porque algo te lo impide. Y en el nombre de Jesús, la pregunta es: ¿qué te está impidiendo alabar y glorificar el nombre de Jesús? ¿Qué es lo que te está impidiendo? ¿Cuál es el impedimento? Porque esta mujer tenía un impedimento, hermano, pero aún así estaba en la casa del Señor. Aún así iba a adorar a Dios. Y muchas veces, hermano, para que nosotros nos movamos, hay que hacer un llamado a que te quite los zapatos, a que dance, porque tú por tu propia cuenta quizás no lo puedes hacer. Mira, hermano, donde está el Espíritu de Dios tiene que haber libertad. Nadie puede estar atado, hermanos. Esta mujer estaba atada, pero cuando llegó el maestro con el poder y la llenura del Espíritu Santo, aleluya, dice que al tocarla el maestro, esta mujer fue liberada de aquella enfermedad. A veces yo oigo gente decir: es que yo estoy esperando un toque de Dios para venir a sus caminos. Ay, si Dios me tocara y me quitara a mí esta enfermedad. Ay, si Dios me tocara y me liberara de estas ataduras. Déjame decirte, hermano, para que Dios te toque, tú tienes que desear ese toque.
Hay que desear en el corazón, hermanos, ser salvo por la gracia de Jesús. Pero hay que también desear ser sano cuando estamos sufriendo una enfermedad, porque para Jesús no hay nada imposible. Todo es posible para el que cree, dice la palabra. Por eso en esta mañana, hermanos, mira a Jesús, porque ya Jesús te vio. Ya Jesús sabe de qué careces. Ya Jesús sabe lo que te está pasando. Jesús sabe en qué estamos nosotros atados cada uno. Dice que Él vino para romper ¿qué? Las obras de la carne. Y muchos a veces, hermanos, irrumpimos después que fuimos libres a volvernos a poner las cadenas del pecado encima. Pero el Señor, en su amor y su misericordia, no importa cuántas veces peque, el Señor te perdona, hermanos. Así que en este día, amados, yo no sé por las ataduras que está pasando cada uno de nosotros. Yo no sé la enfermedad que cada uno tiene. Yo no sé qué es lo que tú necesitas de Dios. Pero sí te digo una cosa, tú estás en el lugar correcto. Estamos en el lugar correcto, hermanos. Quizás la mujer encorvada, si se hubiera quedado en su casa, quizás no hubiera pasado nada de esto. Pero ella fue a donde estaba el Maestro, donde estaba el Salvador, donde estaba el Sanador y donde estaba el Libertador. Aleluya, oh gloria a Dios. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó. ¿Sabe que Cristo es el único que puede enderezar nuestros caminos? Vivimos una vida en caminos torcidos, pero por eso Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y ¿qué? Y la vida, hermanos. O sea, es el único que puede hacer sendas para que nosotros caminemos con libertad. Y esta mujer dice que cuando Jesús puso sus manos en ella, ¿qué fue lo que hizo? ¿Usted sabe lo que tener 18 años encorvada? Pero cuando Jesús la toca, dice la palabra que ella se enderezó, hermanos. No importa los años que puedas tener tú atado, no importa los años que esté enfermo, con el toque de Jesús puede ser liberado en este día. Oh gloria. ¿Cuántas cosas torcidas no tenemos nosotros y estamos en los caminos del Señor? ¿Cuántas veces, hermanos, el Señor nos habla a través de su palabra? Que nos arrepintamos, que vengamos a sus caminos, que volvamos a sus caminos. Cuando Dios oyó el clamor del pueblo de Israel, de que estaban en la esclavitud, dice que el Señor, en su amor y su misericordia, le envió un libertador. Oh gloria. Y sabemos la historia de cómo fue Moisés enviado por Dios a liberar el pueblo de Israel de la esclavitud de los egipcios. Y sabemos cómo salieron ellos de ahí y cómo fueron a parar al desierto. Pero aún, hermanos, viendo ellos la mano poderosa de Dios que los liberó de esa esclavitud, sabe que en un momento dado el pueblo de Israel quiso volver a Egipto. Quisieron volver a vivir en la esclavitud. Déjeme decirle una cosa, amados. Cuando Dios te libera, te libera. Y por ningún concepto miremos hacia atrás en el lugar donde estábamos. El pueblo de Israel, aún mirando cómo Dios lo sacó de ahí, cómo Dios lo liberó de estas cadenas de opresión, en un momento dijeron: mejor no hubiéramos quedado allá. Mejor no hubiéramos quedado ahí en la esclavitud. ¿Sabe qué, hermanos? Muchas veces, aunque Dios nos ha liberado del pecado,
sentimos como que todavía hay cadenas que nos atan y que no hemos sido liberados de ese pecado. Cuando Dios libera, libera. Cuando Dios sana, sana. Y cuando Dios salva, salva. Y esa es la fe, Señor, y no la creencia que nosotros tenemos que tener. Si el Hijo de Dios nos libertare, verdaderamente seremos libres. Es Jesús que tiene la potestad para salvarnos. Es Jesús que tiene la potestad para sanarnos. Y es Jesús quien tiene la potestad para hacernos libres. Aleluya, gloria a Dios. Seamos cristianos libres y mantengámonos firmes en esa libertad, hermanos. Y no caigamos de nuevo en las ataduras del pecado. Porque sabes que, hermano, en estos tiempos usted está viendo cómo las enfermedades están floreciendo. Uno con cáncer allí, uno con un tumor allí, uno con, hermanos, tantas enfermedades que hay. Pero dentro de esas enfermedades puede haber enfermedades espirituales, enfermedades que afectan el alma y afectan el espíritu, hermanos. Sigamos creyéndole a Dios, sigamos buscando al Señor y reconociendo que ya fuimos libres, ya fuimos salvos y ya fuimos sanos por su sangre. Honremos, hermano, esa sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario. Y aunque vengan las enfermedades, en Cristo tenemos sanidad. Aunque podamos, hermano, enredarnos en las cosas del mundo y podamos tener opresión de parte del enemigo, ya Jesucristo venció por nosotros y nos ha dado esa libertad en Él, amados. Sigamos creyéndole al Señor, sigamos confiando en Él y declárate en el nombre de Jesús salvo, porque su sangre te dio salvación. Declárate sano, porque las llagas de Jesús, por ellas fuimos sanos. Pero también declárate libre, porque Jesús también nos hizo libre del pecado y de la muerte, hermano. Tenemos vida y tenemos vida en Jesucristo. Que el Señor nos guarde, hermano. Que el Señor nos bendiga. Y cuando te sientas atado por algo, no tengas temor de alabar y glorificar el nombre de Jesús, porque dentro de la alabanza el Señor te endereza. Dentro de la exaltación a Él, el Señor puede limpiarte, puede sanarte y puede liberarte. No más condenación para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Aleluya, hermanos. No hay más condenación para los que están en Cristo Jesús. Mantengámonos firmes en el caminar con Cristo, sabiendo, hermanos, que al final de todo tendremos la victoria. ¿Cuántos están en victoria? ¿Cuántos quieren vivir en victoria, hermano? Porque la victoria es de Cristo. Por eso nos prepara y nos dice: somos más que victoriosos en Jesucristo. Así es que hay salvación y vida eterna a los que vienen a Jesús. Hay sanidad para los que están enfermos y hay libertad para los que están atados. Gloria al que vive. Aleluya, póngase de pie, iglesia.